Vamos a leer todo el capítulo de Primera Juan. Yo lo tengo en Primera Juan, no, Tercera Juan. ¿eh? Yo lo tengo acá en la NBI. No sé si hay alguien que lo quiera leer. ¿Te animás a leerlo, Debo? Pero yo tengo que leer ahí, ¿no? ¿Querés leerlo de ahí? ¿Podés? ¿Ves bien vos? Sí. Bueno, dale. Igual usa lentes de contacto, ¿sí? También no veo. Eso no se sabe, eso no se sabe. No se dice, eso no se dice. Las intimidades no se dicen. Bueno, dice, saludo. El anciano al querido hermano Gallo, a quien amo en la verdad. Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos y dieron testimonio de tu fidelidad y de cómo estás poniendo en práctica la verdad. Nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad. Querido hermano, te comportas fielmente en todo lo que haces por los hermanos, aunque no los conozcas. Delante de la iglesia ellos han dado testimonio de tu amor. Harás bien en ayudarlos a seguir su viaje, como es digno de Dios. Ellos salieron por causa del nombre, sin nunca recibir nada de los paganos. Nosotros, por lo tanto, debemos brindarles hospitalidad y así colaborar con ellos en la verdad. Le escribí algunas líneas a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el primero entre ellos, no nos recibe. Por eso, si voy, no dejaré de reprocharle su comportamiento, ya que con palabras malintencionadas habla contra nosotros solo por hablar. Como si fuera poco, ni siquiera recibe a los hermanos, y a quienes quieren hacerlo, no los deja y los expulsa de la iglesia. Querido hermano, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, el que hace lo malo no ha visto a Dios. En cuanto a Demetrio, todos dan buen testimonio de él, incluso la verdad misma. También nosotros lo recomendamos, y bien sabes que nuestro testimonio es verdadero. Tengo muchas cosas que decirte, pero prefiero no hacerlo por escrito. Espero verte muy pronto y entonces hablaremos personalmente. La paz sea contigo. Tus amigos aquí te mandan saludos. Saluda a los amigos allá, a cada uno en particular. Muy bueno. Bueno, acá tenemos personajes. Tenemos personajes. ¿Quiénes son estos personajes que vemos en Tercera Juan? Gallo. Gallo, que es el que recibe la carta. Hay uno de buen testimonio aparte y otro de mal testimonio. El de buen testimonio, ¿quién es? Demetrio. Demetrio de buen testimonio. ¿Y de mal testimonio? Diótrefes. La carta es muy similar a lo que vimos en Segunda Juan. Es muy similar y lo que el apóstol mayormente enseña es muy, muy similar a lo de Segunda Juan y a lo de Primera Juan, ¿no? El propósito de la carta tiene que ver tanto con la vida interna de la comunidad local como con el peligro doctrinal de la amenaza desde afuera. Y ambos propósitos están relacionados. Dice, Juan elogia a los creyentes fieles, a algunos de sus hijos que están andando en la verdad, y los exhorta a que guarden los mandamientos, especialmente el amor mutuo. La razón para querer que la iglesia se fortalezca en el amor y en la verdad es que han salido por el mundo muchos engañadores que predican la mentira. Se regocija en los miembros leales de la iglesia, pero también les exhorta a mantenerse atentos para no caer bajo la influencia de falsos maestros. Esto es como un resumen, ¿no? En la parte central de la carta volvemos a encontrarnos con un breve resumen de los contrastes que vimos ya en la primera carta de Juan. La verdad y la mentira, Cristo y el anticristo, la iglesia y el mundo, y los mandamientos de Dios y los engaños de Satanás. Estoy leyendo bien, ¿no? No, estoy leyendo Segunda Juan, me parece, había algo que estaba mal. Espérenme un segundito, se me había descolocado el tema.
había algo que me sonaba muy igual, pero muy igual. ¿No será la página 58? Claro. Mensaje a Gallo. Claro. Habíamos dejado en el 57 dejamos. Sí. Referencias y notas. Comentario tercera. Ahí está. Ahí la encontramos. Si yo no tengo la página 55. Dice, detrás de la carta, igual en el caso de la segunda Juan, hay un problema similar. Visitas de maestros itinerantes y el trato que debía dárseles. Ambas cartas tienen que ver con la verdad y el amor cristiano y su relación con la hospitalidad. Sin embargo, hay algunas diferencias, dice. Mientras la segunda carta de Juan se dirige a una congregación local, la tercera carta se dirige personalmente a uno de los dirigentes de la iglesia y hace referencia a otros dos. También difiere en el mensaje. Mientras que la segunda carta exhorta a la iglesia a no extender la hospitalidad a los falsos maestros que niegan la encarnación de Jesucristo, la tercera carta alaba a Gallo por su hospitalidad que ha demostrado hacia los verdaderos maestros y reprocha duramente a los que se niegan a brindarla. Ambas cartas deben leerse juntas para alcanzar una comprensión equilibrada de los deberes y los límites de la hospitalidad cristiana. Ustedes se acuerdan que no estaba la Biblia escrita, y entonces había maestros que iban y recorrían las iglesias. Por eso era constante el tener que ver quién era un verdadero maestro y quién era un falso maestro. Y en esto vemos también que había quien de alguna manera se apoderaba o creía tener una autoridad y tener dominio sobre la iglesia, sobre la congregación y hacer y deshacer a su propio gusto, ¿no? Esto es lo que estaba pasando con Diótrefes. Entonces acá tenemos la introducción y el saludo. El autor se presenta otra vez como el anciano y el destinatario es Gallo. Gallo significa regocijo. Y hay algunos gallos que se nombran en el Nuevo Testamento que no se saben si es el mismo que este Gallo al que le escribe Juan, ¿no? En Corinto vimos que uno fue hospedador de Pablo en la iglesia, en Macedonia estuvo en el motín de Éfeso, pobre Gallo, a Gallo lo fajaron cuando Pablo habló y se armó el lío con el templo de Diana, ¿no? Y en Derbe, Gallo acompañó a Pablo en el último viaje misionero y llevó posiblemente la colecta para los creyentes de Judea. Eso lo vemos en Hechos 24. Ahora, ninguno de estos nombres puede identificarse con plena seguridad con el Gallo a quien Juan le escribe. Según la tradición recogida en el siglo IV, es el Gallo de Derbe, el que había viajado con Pablo y a quien Juan le escribió la carta y nombró obispo de Pérgamo, una ciudad al oeste de Asia Menor. Pérgamo es una de las ciudades que estaba cerca, tanto de Éfeso como de Esmirna, como de las 7 iglesias del Apocalipsis. Y de hecho que es una de las iglesias a la cual Juan le escribe en Apocalipsis, ¿no? Los comentaristas modernos hablan de 4 personas con este nombre, los 3 mencionados antes y otro Gallo de Asia. Sin embargo, como era un nombre común, no se puede afirmar quién era. Claro, yo estaba pensando en eso, porque capaz que era un nombre muy específico, ahí sería más fácil de identificar si era uno solo. Claro, pero tal si era un cual. nombre común, claro, podría ser Podría ser cualquiera, no tenemos la certeza. Hay una tradición que diría que podría ser el Gallo de Derbe que acompañó a Pablo, pero no hay una certeza real. Lo es que es evidente que ocupaba una posición de responsabilidad y liderazgo en la iglesia local. Da la impresión de que por la personalidad de Gallo, los misioneros se hospedaban preferentemente en su casa. Es evidente que había un afecto del apóstol por él. Por eso algunos autores interpretan
Muchas gracias. Gracias. Perdón. Muchas gracias. No, de nada. Por eso muchos autores interpretan que la frase equivale a decir a quien amo verdaderamente. Esto de que dice a quien amo en la verdad, ¿no? Pero en el contexto de los escritos de Juan, el amor está vinculado a la verdad, de modo que no puede haber una cosa sin la otra. Dice el deseo del apóstol, luego de la presentación y la primera demostración de afecto, el apóstol se interesa por todas las cosas de su amigo, deseando que sigan de un modo semejante a como era su salud. En primer lugar, notemos cómo era habitual en ellos, ora intercediendo por los creyentes. Juan se dirige usando el término amado. Es interesante apreciar que en las 11 primeras palabras de la carta, el término amar y amado aparece 3 veces. El apóstol se expresa sus mejores deseos mientras pide que sus asuntos personales estén tan bien como su salud. Realmente el saludo es hermoso, ¿no? Porque dice, querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos. Goces de buena salud, así como prospera espiritualmente. En la Reina Valera dice, deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. No es lo mismo que diga espiritualmente que prospera tu alma. Son cosas distintas y son ámbitos distintos en el ser humano. El alma es el asiento de los sentimientos, de los pensamientos, de la voluntad. Y el espíritu es nuestro espíritu, ¿no? Ahora, integralmente, la palabra griega podría significar ambas cosas, tanto espiritualmente como que prospere el alma. Y es un deseo hermoso el que el apóstol Juan tiene para con Gallo, y es un deseo hermoso que nosotros tenemos que aplicar en el saludo, en el deseo hacia el otro. ¿Amén? ¿Están de acuerdo? Mi hermano, ¿cómo estás? Anhelo que prosperes en todo así como prospera tu alma. Qué hermoso. Algo que a mí me llamó la atención cuando vine acá a la iglesia por primera vez era cómo el pastor se dirigía a la congregación y porque todo el tiempo le decía mis amados, mis amados. Yo nunca había escuchado esa forma de referirse, y menos de un pastor, y me impactó mucho, la verdad, me gustó. Ahora ya estoy acostumbrada, ¿no? Pero la primera vez que lo En ese escuché momento, como una forma muy linda de acercarse al otro y demostrar de que estamos a la misma altura, ¿no? O sea, y que hay un lazo de amor y de conexión profunda. Lo sentiste como un mimo al alma, Claro, ahí está. ¿no? Qué lindo. Él es así siempre. Y es lindo, Sí. ¿no? Y es lindo ser consciente siempre, ¿no? Que el mimo al alma no sea tanto una costumbre que la pasemos por alto, sino que lo disfrutemos plenamente. Sí, Gloria. Eso iba a decir. Ella le llama la atención la forma de nos trata el pastor del público. Claro. Y muchos hermanos vienen a esta iglesia y se quedan por el amor que damos. Y a veces me parece que nosotros, por lo menos hablo por mí, lo tomo como algo, como parte del paisaje, como que esto es así. Algo habitual. Algo habitual, Claro, algo que claro. uno no lo valora como la persona que viene de afuera. Ahí sí, claro. Y mucho más si vienen lastimados, ¿no? De otras iglesias. Y es como la gallina que abre las alas para que los pollitos se cobijen debajo. Es una caricia al alma, Sí, sí que nos hace bien. De forma cotidiana, ¿no? Esto, que no nos acostumbremos, que esto lo Claro. valoremos. Y que lo sigamos haciendo verdaderamente, ¿no? De corazón, ¿no? No, mira, trajeron más. Dice, bueno, seguimos. Este mensaje nos enseña que siguiendo el ejemplo de Jesús, Juan se preocupa por las necesidades físicas
y materiales de su hermano, de un hermano. No sabemos cómo conocía Juan la situación de Gallo. Los pasajes que da ahí es cuando el Señor se preocupa por la gente y le da de comer, hace la alimentación de los 5.000, ¿no? Y se ocupa de la gente, ¿no? Dice, no sabemos cómo conocía Juan la situación de Gallo, pero probablemente los hermanos recomendados por el apóstol le informaron que al finalizar el viaje sobre la situación de quien le había hospedado. Y el apóstol expresa un gozo que le producía el testimonio que hermanos habían visitado a Gallo, daban de él. Qué lindo, ¿no? Cuando se habla bien de nosotros también. Qué importante, ¿no? Cuando se habla bien del amor demostrado, ¿no? La alegría se la producía al testimonio de quienes, observando a Gallo, declaraban que él perseveraba en la verdad frente a quienes se habían desviado. El verbo traducido andar, pues dice, me alegro que andás en la verdad, dice, metafóricamente significa un estilo de vida que es visible a todos, es decir, un testimonio. Este amigo del apóstol estaba llevando una vida concordante con la verdad revelada en el Evangelio que le había sido anunciado por los apóstoles desde el principio. Los que habían disfrutado la hospitalidad de Gallo dieron testimonio de su permanencia en la verdad. Para el apóstol era motivo de alegría saber que hermanos perseveraban en la verdadera fe. En tiempos en que otros abandonan las verdades enseñadas y vivían en vidas contrarias a la doctrina cristiana. Siempre es bueno preguntar cuando nos encontramos con alguno que hace mucho tiempo, al menos yo tengo la costumbre, de preguntar, ¿cómo estás? ¿Te estás congregando en algún lado? Si hace mucho que no lo ves, si venía acá y después, claro, te estás congregando, ¿no? Y si sabes que no lo está haciendo, animarlo, ¿no? Animarlo y decirle no por los demás, por vos mismo, ¿no? Buscar un lugar donde te encuentres con los hermanos, donde recibas el afecto, el amor, recibas la palabra de Dios, porque a veces uno se cree que es Superman, ¿no? Y no es Superman. No. Y está muy difícil, por ejemplo, a mí me pasa que mucha gente, amigos o conocidos, se han apartado. Gente que vos, servías con ellos, los veías re firmes en el Señor, de repente te enterás de que se apartaron por diferentes circunstancias que les tocó vivir. Por lo menos de mi grupo de amigos de la otra iglesia, creo que soy la única que se está congregando, los demás se han apartado. Y no es tan fácil decir, bueno, venía a la iglesia porque justamente yo vivo muy lejos de acá. Lejos. Entonces no es que los puedo traer, porque no sé que no van a venir hasta acá. Y bueno, es animarles, pero es difícil ver que, es como dice la palabra, ¿no? Que en los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar, ¿no? Y es triste, la verdad. Por eso pienso que cuando uno escucha que alguien que uno aprecia mucho está siguiendo al Señor, que ves que está avanzando en su vida personal con el Señor, verdaderamente trae esa alegría genuina, esas satisfacciones. Qué bueno que estás en el Señor, que el Señor está obrando en tu vida, que seguís siendo fiel, porque la verdad que no es fácil ser fiel hoy. Tal cual. Con tantas cosas que nos pasan a todos. Tal cual. Así que bueno. Sí, es lindo animarlos y qué sé yo tengo en mi corazón algo, ¿no? No somos infalibles. Oro para nunca apartarme del Señor. Oro para que mi esposa nunca se aparte del Señor. Oro para que mis hijos, mis nietos,
jamás se aparten del Señor, ¿no? Hay circunstancias difíciles en la vida que el enemigo nos pone, ¿no? Y que a veces nos hacen tambalear, ¿no? Y entonces, nunca escupo al cielo, ¿no? No, Nunca escupo al cielo. cuando vos te la crees, Claro. Pero es importante orar y pedirle al Señor, Señor, ayúdame a hacerte fiel. pero ¿No? es triste ver hermanos que trabajaron con vos, que eran líderes y no están. Y que no están, ¿no? Es muy triste. Pero bueno, también creemos que en todo hay un Que tiempo. van a volver. En todo hay Sí o tiempo. sí. Y cuando sabemos, es importante orar por ellos, ¿no? Para que vuelvan al camino. No significa que dejan de ser hijos de Dios, No sé. pero significa que se pierden de la bendición de estar en familia. La familia de la fe es lo que Dios creó para nosotros, para tener contención. Y es cierto que a veces nos lastimamos, es cierto. Nos pasa a todos, nos pasa en la familia interna, mucho más en la de la iglesia, ¿no es cierto? Pero aún así tenemos que entender que somos la familia y que no hay nada mejor que la familia de la fe, ¿no? No es fácil para un siervo del Señor que había dedicado su vida a la extensión del Evangelio, fundación y consolidación de iglesias, enseñando a los nuevos creyentes, discipulando a otros, ver que algunos estaban desertando de la verdadera fe. Pudiera ser que fuese el resultado de otros predicadores, pero Juan siente un profundo gozo al oír que sus hijos, los que son propios, aquellos que recibieron su influencia directamente, andan en la verdad, permanecen y perseveran. Cierta vez, les cuento un testimonio, y no es para hacer un alarde, ¿no? Pero hay un hermano muy querido que había tenido una situación y se había separado de la esposa, ¿no? Porque había encontrado otra que lo había seducido, ¿no? Y estaba en el limbo, ¿no? Y un día me lo encuentro en la calle, le digo, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Un abrazo, bien. Y le digo, ¿estás yendo a la iglesia? ¿No? Yo sabía que me estaba yendo. Y dice, no. ¿Volviste con tu señora? Y estoy ahí, escúchame, le digo, ¿qué estás esperando? ¿Que el diablo te pegue un sopapo y te deje volteado en la calle? No fue ninguna palabra bíblica, les puedo asegurar. Ninguna palabra bíblica. Pero evidentemente fue la inspiración del Espíritu, ¿viste? Cortala y volvé con tu Señor y volvé al Señor. Esa semana se arregló con su esposa Y la otra volvió. y volvió al Señor. Y hoy están juntos, están sirviendo. Y no hay vez que él pase por mi casa, ya no nos congregamos en la misma iglesia, ¿no? Pero él pase por mi casa y me dice, nunca me voy a olvidar lo que me dijiste ese día. ¿Y porque fue la parte de Dios? Fue el Señor, no fui yo. Viste que no usa siempre las palabras bíblicas, ¿no? Fue el Señor. Ahora, eso me enseñó que no tengo que perder oportunidad. A mí un día... Volvé al Señor. Un día un hermano, que hacía como 3 meses que me estaba congregando, y me encontré y digo, no, quiero ir a la bautista esa de San Isidro. Dice, volvé, Mari, porque el Señor te va a pedir cuenta cuando vayas arriba, ¿eh? Claro. Y ahí volviste. Seguro. Al toque. Claro. Porque Bueno, pasaba ¿viste? siempre por acá. Hay veces que a uno algunas cosas lo golpean, ¿no? Y Dios puede usarte para eso. Bueno, eso no es exhortar, justamente. O sea, Y cariñosa. va de la mano. Pero a Es veces no entendemos a la buena. Por eso necesitamos que alguien nos haga como un jalón de oreja. Como... Que nos sacuda un poco. Sí. A ver, también, y esto es algo que yo aprendí acá, la palabra exhortar a veces la vemos como un reto,
Claro. ¿no? Pero exhortar es mucho más que un reto, No, es un acto de amor, es un acto De ayudar también, de ayudar al ayuda, otro. de preocupación, es un acto de amor especial hacia el otro, ¿no? Y uno a veces ve la palabra exhortación como un reto, ¿no? Como algo malo por ahí. No algo malo, pero Sí. sí como algo Claro. sí, que te va a mover, pero es es un acto de amor Sí. Y también, importante, ¿no? Que esto lo aprendí acá, ¿no? Uno veía, tenía esa palabra como algo duro hacia el otro, ¿viste? Para moverlo. Y sin duda, la exhortación te tiene que mover, pero tiene que ser en amor, en afecto fraternal, integralmente, ¿no es cierto? Cuando estudiamos los dones, el don de exhortación, y Gustavo lo enseña, el don de exhortación, vos decís, pucha, qué lindo esto, ¿no? Qué lindo que Dios me dé esta capacidad, ¿no? Pero realmente, más allá de que uno puede tener o no el don específico de exhortar, todos podemos hacer uso de esa capacidad, ¿no? En amor, para llevar a otros a que vuelvan al camino, a que estén en el camino correcto, ¿no es cierto? Y que Dios sea el que nos use y use nuestras palabras. ¿Amén? Amén. Seguimos. Aunque el término hijo se usa para referirse a los hijos espirituales, puede extenderse aquí a todos los creyentes de la iglesia con las que tenía relación ministerial, y a esto los llama hijitos. Estos que alegran el corazón de Juan andan en la verdad. Y este andar es mucho más que aceptar la verdad, es aplicarla a la vida diaria de cada uno. Es ser consecuente con lo que se cree y lo que se predica. Como escribió Pablo a la iglesia de Éfeso: yo preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. Para el apóstol Juan, la doctrina y las verdades teológicas eran importantes en la vida del creyente, pero debemos hacer dos observaciones. Existen creyentes que, considerando que tienen la verdad absoluta en cuestiones de doctrina en general, tratan de defenderla ante otros hermanos que no piensan lo mismo que ellos. Para esta defensa no dejan de usar cualquier tipo de táctica espiritualmente nociva. Pero del mismo modo hay otro error importante en cuanto al amor. Algunos consideran que el amor es la única manifestación propia de la vida cristiana y a él debe someterse la verdad. De modo que mantener el amor es transigir con formas que abiertamente son contrarias a las verdades. Ambos conceptos son equivocados. O sea, no puede estar uno sin el otro. No puede estar el amor sin la verdad. No puede estar la verdad sin el amor. Porque como se aprecia en las enseñanzas del apóstol, en esta carta, el amor y la verdad son dos elementos de una misma forma de vida. Esto pasa mucho entre denominaciones. Hace poquito nos encontramos y fuimos a cenar con gente que era de la iglesia de los hermanos libres, ¿no? Y bueno, nosotros ahora nos congregamos si bien yo nací en una iglesia de hermanos libres, ahora nos congregamos en una iglesia bautista, ¿no? Entonces me preguntaba, ¿y cómo manejan algunas ciertas cosas que los hermanos libres lo ven, viste, como algo raro, ¿no? Y digo, nos paramos en la verdad, en lo que congeniamos, no en las cosas que diferimos, ¿no es cierto? Hay cosas que no tienen sentido discutir, porque no hacen mayor o menor mi comunión con el Señor, o no me hacen más importante o menos importante con el Señor, ¿no? Entender que hay entre ambas cosas
Una abierta tensión es desconocer la enseñanza de Juan y manifiesta un desconocimiento bíblico en ambas cosas. No se puede mantener la verdad sin el amor, puesto que es una parte de ella, ni mantener el amor sin la verdad, porque quien ama a Cristo guarda sus mandamientos. Y seguimos avanzando. Después de un elogio general a Gallo, Juan pasa a mencionar la hospitalidad y el amor que este líder de la iglesia ha demostrado a los misioneros itinerantes. Juan da a conocer su relación al buen informe que ha recibido. Una vez más, Juan se dirige a Gallo llamándole amado y procede ahora a referirse no a su verdad, de la cual había dado pruebas visibles de amor, sino a su amor. Los misioneros itinerantes le habían contado a Juan de la bondad de Gallo y de cómo los había tratado. La conducta cristiana de Gallo se manifiesta, entre otras cosas, en la hospitalidad que presta a estos hermanos. Recuerden que esta hospitalidad era porque ellos viajaban y en algún lado se tenían que hospedar. La hospitalidad no era solamente darles un lugar para dormir, sino que comportaba la alimentación y generalmente a causa del ministerio estos hermanos una ofrenda monetaria que les permitiera llegar al próximo destino. O sea, no era la hospitalidad solamente dormir. Implicaba la comida y implicaba también ayudarlo económicamente para que pudieran seguir adelante. ¿Se entiende, no? La verdadera fe produce siempre buenas obras y ahí tenemos unos cuantos textos. No se trataba de, como hemos visto, de defender la doctrina, incluso predicarla y enseñarla, sino vivir la verdadera fe en amor. El amor fraterno es inequívocamente está vinculado a la verdad, se manifiesta en obras como la hospitalidad. ¿Cómo practicamos la hospitalidad hoy en día? ¿Qué les parece? Bueno, por ejemplo, ahora que tuve la conferencia misionera, se la recibió a una de las misioneras, no sé, se la fue a buscar al aeropuerto, se buscó un traslado para que ella no tuviese que gastar plata en un Uber, se le proveyó un lugar donde quedarse y también se le compró cositas. Ya en la heladera había, no sé, un poquito de carne, fruta, un quesito Finlandia. Para que se todas mueva. esas cosas que uno capaz que piensa que, bueno, no es wow, son necesarias y suman y eso hacen sentir a la persona, ay, pensaron en mí, o sea, yo no voy a tener que salir a comprar algo, de repente, no sé, no tiene mucho presupuesto para su tiempo acá en Buenos Aires o está cansada y no quiere estar pensando en lo que tengo que cocinar y los hermanos ya pensaron en eso. Entonces hay distintas formas o venir a visitarla los 2 días que se quedó, venían los hermanos a compartir. El equipo de misiones armó un almuerzo también para charlar con ella, preguntarle cómo estaba. O sea, hay muchas estrategias. Que sienta todo el amor, ¿no? Exacto. Que justo lo estás hablando en base a una misionera, ¿no? Pero muchas veces podemos practicar la hospitalidad, no con misioneros exactamente, sino entre los mismos hermanos, viendo la necesidad, ¿no? Lo que hace Gloria, por ejemplo, que está trabajando para proveer a familias, ¿no? Y es un trabajo de hormiga, un trabajo que no se ve, pero mostramos la hospitalidad. Y muchas veces mostramos la hospitalidad viendo la necesidad. Hay veces que vemos que uno no está bien y por ahí tenemos que llevarlo a casa a comer, ¿no? A comer y a charlar. No digo que se quede a dormir, ¿no? Pero escuchar. Acompañarlo. Tal cual. Y quería agregar algo. También tenemos una señora que ha tenido su nena enferma, internada, y ella está con su GP. Y bueno, y entre las chicas de su GP, y también me incluyo porque también estuve, la acompañamos mientras la nena estaba internada, llevándole cosas o yéndola a visitar. En ningún momento la iglesia la dejó sola. Y ahí practicamos la hospitalidad en conjunto, como iglesia, con los distintos ministerios, con el GP, con la Maresdal, con lo que tenemos.
tal cual. No es lo mismo cómo se practicaba la hospitalidad en aquella época que en nuestra época. Pero no tenemos que dejar de hacer esto que Dios nos manda a hacer, ¿no? De practicar la hospitalidad. La mejor hospitalidad es mirar la necesidad del otro. Mirar la necesidad del otro. Y en la medida de lo que podemos hacer, hacer. ¿Sí? El Señor Jesús menciona la hospitalidad como expresión de la realidad de fe. Porque fui forastero y me recogisteis. Y el adjetivo utilizado en el texto griego se usa para referirse a un extraño. Sorprende que las obras de misericordia las asuma el Señor como hechas a Él mismo. No podemos ignorar que en alguna ocasión los verdaderos... Hace poco me pasó algo, ¿no? En donde sentí que me quedé corto, ¿no? Sentí que me quedé corto. Después uno tiene que pensar que el Señor te usó en lo que pudiste hacer, pero iba caminando por una calle de caseros y veo un hombre que iba caminando delante mío y de golpe, claro, el hombre se para y se apoya en la pared. Y yo paso y es como que digo, este hombre se descompuso, ¿no? Y me volví. Le digo, ¿estás bien? ¿Necesitas que te acompañe? ¿No? Y el hombre dice, no, estoy bien, necesito parar, descansar un poquito. Bueno, conversamos un poco ahí y el hombre recobró fuerzas y volvió, ¿no? Y yo le tiré alguna frase, ¿no? Después me quedé pensando, tendría que haber sido más específico, ¿no? En mi evangelización, ¿no? Pero bueno, estar atentos, ¿no? Siento que me quedé corto, soy sincero, ¿no? Pero igual actuaste. Sí, o sea, algo hizo. sí, tal cual. Y no sé qué fue lo que habrá hecho el Señor, ¿no? Porque más allá de eso, como siempre les digo que somos cartas, la gente ve y de alguna manera el Señor habla aunque nosotros no hayamos dicho nada. Mi parte me dice, tendría que haber tenido, no sé, un texto, llevarlo a Cristo, qué sé yo, no sé, no soy un A lo mejor el hombre no estaba especialista. preparado para más. No sé, pero bueno. Puede ser, Empezó a claro. darle poco porque al Evangelio entramos despacito. Claro. Hay gente que entra de golpe, bueno, el Señor hace como quiere, ¿cierto? A lo que voy es, El Señor nos va a y a lo mejor nos fuiste un escalón. claro, tal cual, algo que no sé, Claro, ¿no es cierto? no sabemos. Pero lo importante es estar dispuestos, ¿no? Mirar a nuestro alrededor también, siempre, ¿no? Dice, no podemos ignorar que en alguna ocasión los verdaderos creyentes pueden ser engañados por falsos hermanos. Sin embargo, hay un estímulo para aquellos que pueden sufrir algún abuso por parte de inescrupulosos o incluso que estuvieran atravesando tiempos difíciles que les proporciona la práctica de la hospitalidad. Porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles, ¿no? Hay varios ejemplos en el Nuevo Testamento que podrían estar en la mente del escritor. Probablemente estuviesen pensando en los casos de Abraham, de Lot, de Manoah. Todos los casos de hospedaje mencionados concluyeron con grandes bendiciones para quienes fueron hospedadores. Pero la razón no es solo cuando el creyente es hospitalario puede hospedar ángeles, sino que está recibiendo al mismo Señor Jesucristo. La práctica de la hospitalidad no está aquí establecida en razón de la recompensa que se pudiera recibir, sino de una expresión desinteresada de amor. Gallo estaba practicando la hospitalidad, ayudando a hermanos que pasaban por el lugar de su residencia. Es posible que fuese más fácil para él ayudar a quienes eran de su iglesia local o a quienes conocía de las iglesias vecinas. Sin embargo, lo hace con quienes Juan califica de extranjeros. Los misioneros que fueron atendidos y hospedados por Gallos a su regreso dieron testimonio de esto ante la iglesia.
Y Juan pasa ahora a la exhortación. Dice, Juan pasa ahora del pasado al futuro, de lo que haces a lo que harás. Exhorta a Gallo a continuar con su cuidado del mensajero itinerante del Evangelio de Cristo. Dice, harás bien en encaminarlos como es digno del servicio de Dios. ¿Se acuerdan qué significaba encaminarlos? Es darle una ayuda material para que sigan haciendo su servicio. Dice, harás bien, es similar a la expresión por favor. La instrucción de Juan acerca de encaminarlo significa que después de haberle dado alojamiento y otros cuidados, Gallo debe proveer a los hermanos del dinero y comida para que puedan continuar su viaje. Juan añade que Gallo debe hacerlo como es digno de un servicio a Dios, o sea, de una manera digna de Dios. En otras palabras, él debe tratarlos como lo trataría a Dios mismo. Son siervos de Dios y los representan. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Hay un proverbio que dice, el que presta al pobre, a Dios presta, y Él se lo recompensará a su tiempo, ¿no? En estos versículos se dan 3 razones para practicar tal especial hospitalidad con los misioneros cristianos. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él. Es la primera, una razón para prestarle ayuda, tanto de hospitalidad como económica, es que los creyentes a los que se refieren salieron por amor al nombre, y esto es por causa de servir al Señor. El verbo salir es el mismo que utilizó Juan para hablar de los falsos maestros, que salieron para extender falsas enseñanzas. La acción de salir es una actitud deliberada de ir a un lugar, de un lugar a otro. Y el nombre es el de Jesucristo, es decir, la revelación de la persona divina o humana y de su obra salvadora. El nombre de Jesucristo es más fuerte, la más fuerte motivación de la obra misionera. Y es importante que hoy nosotros hagamos esto también, ¿no? Esto de ayudar económicamente a quien, o específicamente a quienes han salido, a quienes están afuera misionando. Yo pienso en Connie y en Mauro y digo, qué difícil, Están solitos en un país extranjero, dependiendo plenamente del Señor, pero dependen de nuestras ofrendas, ¿no? Dependen de que nosotros los encaminemos de alguna manera, ¿no? Pienso en otros, pero qué sé yo, ellos son los que están más lejos, ¿no? Pensás en Becky y Samuel, pero están, quieras o no, Becky y Samuel están en México, ¿no? Y están en un país donde tienen tu mismo idioma, ¿no? Por más que ellos estén trabajando con una etnia. Pienso en Facu y Flor, que están en el medio de la selva, ¿no? En el medio de la selva, pero bueno, quieras o no, están a, qué sé yo, 1500 kilómetros nada más, ¿no? Los otros están a 12.000, ¿no? No es lo mismo. No es lo mismo si necesitas el socorro de tu familia estar a 1500 que estar a 12.000, ¿no? Pero ¿cuánto necesitan de nuestro apoyo? De nuestro apoyo económico y de nuestro apoyo de oración, ¿no? Y yo cuando pienso en Connie y Mauro, que también en Facu y Flor, porque están en lugares difíciles, pienso que son chicos jóvenes y que acá ellos tienen todo. Porque no son chicos que se fueron con carencias, se dejaron con un bienestar, que ellos estaban cómodamente. Y me parece que es más difícil todavía, ¿no? Una persona que ha sido criada en un hogar donde no ha tenido necesidades, no le ha faltado nada, ha sido mimado y contenido, creo que dejar toda esa comodidad, si nosotros nos cuesta salir de nuestra comodidad y estamos dentro de la ciudad, ellos que son chicos que se han criado bien, qué difícil debe ser para ellos. Y mucho más con un niño, ¿no?
mucho más con un niño, como tienen Claro. Connie y Mauro, o como tienen Becky y Samuel, ¿no? Sí. Así que sí que necesitan de nuestra ayuda, ¿no? Los misioneros cristianos deben buscar su sostén, no de los inconversos, sino de los creyentes. La primera razón para recoger a los misioneros itinerantes es que son hermanos que salieron de casa a causa del nombre, y la segunda es más práctica, y es que no tienen otro medio de vida. Los misioneros cristianos no eran como los maestros itinerantes que se ganaban la vida yendo de un lugar a otro. Jesús enseñó a los 12 y a los 70 que no llevaran bolsa. Pablo condenó a aquellos que negociaban con la palabra de Dios, y el Nuevo Testamento enseña que los misioneros y ministros deben ser sostenidos por los creyentes. Aquí se encuentra un sano principio de administración. Los creyentes son los que deben financiar las empresas cristianas, que el mundo no sostendrá y que no debe pedir al mundo que lo sostenga. Esto no incluye las ayudas que no cristianos estén dispuestos a dar de buena gana para empresas cristianas. Pero lo que se puede apreciar es que los verdaderos creyentes no salen al ministerio por dinero, sino por dedicación y fe. Los falsos maestros, quienes sin ningún escrúpulo ni compromiso con la verdad salen al ministerio con apariencia piadosa para conseguir bienes temporales. La razón es que reciben recursos no para predicar la palabra, sino para falsificarla. Como el apóstol Pablo le escribía a Tito, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene, hablando justamente de falsos maestros. Y el tercer punto es, al proveer y ayudar a los misioneros, cooperamos con la verdad. La referencia práctica a la hospitalidad y ayuda a los que sirven a tiempo completo en el ministerio se reitera nuevamente, pero como una demanda de obligación moral. Según se aprecia en el verbo utilizado en el texto griego, esta expresa la idea de deber y tener la obligación. Si recibir a los falsos maestros, que decía 2 Juan 11, es participar de sus malas obras, recibir a los verdaderos es colaborar con la verdad. Y la única condición requerida para tratar de este modo a los que están de paso hacia otro lugar es que sean colaboradores de la verdad, de igual modo que son los que colaboran con la hospitalidad y la ayuda. Los misioneros cristianos cooperan con la verdad proclamándola, y nosotros cooperamos ¿cómo? Sosteniéndola. La obra misionera no es solo asunto de los misioneros, sino también de aquellos que la sostienen. ¿Y cuántas veces recibimos este mensaje, no? Que somos todos misioneros, no porque estemos allá, estamos dejando de hacer la misión. No estemos allá, estamos dejando de hacer la misión. Nuestra tarea en este momento es sostener. Tal vez el día de mañana tengamos que salir, pero mientras tanto, sostengamos. Bueno, y acá hay algunas consideraciones sobre el hospedaje en tiempos del Nuevo Testamento. En la segunda y tercera carta, el apóstol vuelve sobre algunos temas ya desarrollados en la primera carta, que es el amor entre los creyentes, la existencia divino-humana de Jesucristo y la existencia de los falsos maestros. Pero el tema que más le preocupa es la hospitalidad a los misioneros itinerantes y la consideración por parte del creyente de la verdad o la mentira que enseñaba. La consolidación del Imperio Romano hizo que los viajes por las rutas del imperio fueran más fáciles y seguras que nunca. La rápida difusión del Evangelio en el siglo I se debió en parte a la Pax Romana, a los caminos que se construyeron y controlaban los romanos y al uso extendido del idioma griego. Pero a pesar de esas facilidades, los viajeros cristianos y aún los misioneros tenían el inconveniente del hospedaje. Miren, esto es muy interesante. Había poca diferencia entre una posada y la casa de prostitución. La profesión del posadero era deshonrosa y de mala fama, además de que las posadas eran extremadamente sucias.
Como resultado, era lógico que los cristianos en su viaje fueron hospedados por miembros de las iglesias. Y esto no me dejó de hacer pensar, ¿no? No había lugar para ellos en el mesón. Nos estamos acercando a la Navidad, ¿no? No había lugar para ellos en el mesón. El mesón es la posada, ¿no? Pero fíjense cómo se describían las posadas de ese tiempo, ¿no? Era un lugar en el que se ejercía mayormente la prostitución, un lugar sucio, un lugar de mala fama. Sin embargo, Dios proveyó de un pesebre, ¿no? Parece increíble, ¿no? Pero aún así Dios proveyó de un lugar de paz para que naciera el bebé, ¿no? Dice, como resultado era lógico que los creyentes fueron hospedados por miembros de la iglesia. Pablo fue hospedado por Lidia en Filipos, por Jasón en Tesalónica, por Gallo en Corinto, por Felipe en Cesarea y por Mnasón en Jerusalén. Pero la hospitalidad se prestaba a muchos abusos. Por un lado estaban los falsos maestros y falsos profetas, los cuales especulaban con su ministerio para obtener beneficios. Este es el trasfondo contra el cual debemos leer la segunda y tercera carta de Juan, porque en ellas el apóstol da instrucciones acerca de quién dar acogida y a quién rechazar y por qué. Ahora, sin duda esto necesitaba de un discernimiento, necesitaba de que conozcas quién hablaba la verdad y quién no, ¿no es cierto? Era un tiempo difícil. Bueno, vamos a tratar de ver estos dos versículos. Acerca de Diótrefes, así nos queda poquito para la semana que viene. Este pasaje presenta un triste cuadro de la situación de la iglesia en tiempos de Juan. No cabe duda que en su mayoría las congregaciones de la iglesia primitiva vivían un compromiso con la fe y practicaban el amor, pero había algunos que lo hacían, como en el caso que Juan menciona en esta carta. ¿Quién era Diótrefes? El personaje al que se refiere el apóstol se llamaba Diótrefes, era todo lo contrario a Gallo, tanto en su conducta como carácter. Mientras Gallo amaba a los hermanos y buscaba el bienestar de los misioneros itinerantes, este personaje se amaba a sí mismo, pero probablemente era un líder de la iglesia de la que Gallo era miembro. Esto son suposiciones, no tenemos exacto la información, ¿no? La situación había llegado a cierto extremo que Juan dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes no nos recibe. El apóstol se refiere a una carta que había escrito a la iglesia, no está clara si la carta se refiere, ¿a qué carta se refiere? Debe tratarse de alguna carta, no a un mensaje privado a Gallo, sino a directivas oficialmente enviadas a la iglesia. En ella, posiblemente, el apóstol daba instrucciones relativas a la atención a los misioneros que la visitaban. La carta en cuestión no se ha conservado porque se perdió, o tal vez porque Diótrefes la destruyó para evitar que la congregación conociera su contenido. Sea como sea, Diótrefes destruyera la carta o no, o se negara a leerla a la iglesia, lo cierto es que rechazó las instrucciones escritas del apóstol de recibir a los evangelistas itinerantes. Debemos notar que Juan poseía una autoridad generalmente aceptada. Juan describe a Diótrefes como una persona amadora del primer lugar. El verbo utilizado es único en toda la Biblia. Sin embargo, en el griego clásico aparece con cierta frecuencia para referirse a quien ama el liderazgo ejerciendo un control absoluto sobre los demás. Naturalmente que el orgullo se hace manifiesto en la persona a quien Juan alude. En contraste con Jesús, que había venido para servir y no para ser servido,
este hombre se olvidó que el Señor enseñó que quien quiere ser el primero tiene que ser el siervo de todos. La práctica del liderazgo con el objetivo de gobernar y controlar a los demás es destructiva para la comunión de la iglesia. Y esto pasa, ¿eh? Esto pasa, ¿no? Pasa y pasa mucho, lamentablemente. La arrogancia y el orgullo de esta persona llegaba al extremo de reconocer la autoridad, de no reconocer la autoridad del apóstol, de modo que dice Juan, no nos recibe. Ahora bien, el uso del pronombre personal, nosotros y nos, incluía a Juan en el rechazo. Probablemente no se tratara de negarse a recibir a un grupo en el que estaba el apóstol, pero la identidad del que firmaba la carta, una carta de presentación a otros, se vinculaba con ellos de tal manera que no recibir a los presentados equivalía a no recibir a quien escribía. Y así lo hacía notar Jesús: el que me recibe a mí, recibe al que yo enviare. O sea, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, recibe al que me envió, decía en Juan 13:20, ¿no? Ahora, ¿qué motivos impulsaban a Diótrefes a rebelarse así contra Juan? No es posible determinar cuál era la reacción de semejante actitud. No hay evidencia de que sus divergencias fueran doctrinales. Si hubiera estado en juego la verdad del Evangelio, Juan seguramente no hubiera vacilado en exponer el error en el mismo lenguaje terminante que había empleado con las dos cartas anteriores. Algunos autores consideran que la causa de la dificultad no era ninguna herejía doctrinal, sino una ambición personal. Todo esto es especulación, ¿no? Que se estima. Otros autores suponen que a finales de la era apostólica comenzaba a aparecer la postura de mantener un líder único en cada iglesia local, lo que se llamaba obispado monárquico. Por tanto, pudiera ser que esta persona sostuviera esta idea de gobierno de la iglesia y se considerase el líder único de la congregación. William Barclay sugiere que la carta refleja la tensión entre el ministerio universal de los apóstoles y profetas y el ministerio local de los ancianos. O sea, la iglesia se empezaba a conformar, y se empezaban a formar líderes fuertes en cada iglesia, y aparentemente Diótrefes quería ocupar este lugar, ¿no? Desoyendo la autoridad del apóstol Juan, ¿no? Para Juan, los motivos que determinaban la conducta de Diótrefes no eran ni teológicos ni eclesiásticos, sino morales. La raíz del problema era el pecado. Diótrefes era ambicioso de posición y poder. En general, tanto en el caso del personaje de la carta como en los seguidores suyos en el día de hoy, quienes como él aman tener el primer lugar, deseando la preeminencia para sí, ponen de manifiesto la raíz del problema, que es el pecado de orgullo. Y Juan advierte cómo actuará contra Diótrefes en el supuesto de que visitara la iglesia donde éste militaba. El desafío arrogante de esta persona contra su autoridad de Juan como apóstol de Cristo iba a ser confrontada. De ahí la expresión "por esta causa". La actuación de aquel que amaba tener el primado en la iglesia no sería permitida indefinidamente. La actuación de Juan consistía en recordarle, o sea, traer a la presencia de todos, las obras que Diótrefes estaba haciendo en la iglesia. Usando el presente del verbo, da a entender que fue la práctica habitual en el pasado y que lo seguía haciendo en el presente. Por eso advierte a Gallo de 4 cosas que hacía. El primer pecado consistía en hablar mal, parloteando con palabras malignas contra nosotros. El calificativo de palabras malignas es el mismo que se aplica a Satanás, cuyo calificativo es usado 5 veces en la primera carta
para referirse al diablo. Acá falta 1 Juan, ¿no? Está mal ahí el pasaje escrito.